del Hijo y del Espíritu Santo. Santa María de Ferreira, ayuda nuestra fe, abre nuestro oído a la palabra para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada. Abre nuestro oído, aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor para que podamos tocarlo en la fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente de Él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra en nuestra fe la alegría del resucitado. Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús para que Él sea luz en nuestro camino y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Bien, pues habíamos comenzado la discreción el otro día, simplemente había dado una pincelada para dejar un buen sabor de boca en la clase anterior, deseando la de hoy, y espero que ahora ya nos adentremos y terminemos en la tarde de hoy la discreción, que es el paso número 6. Hemos empezado por la estacio, después la lesio, meditatio, oratio, contemplatio y ahora la discrecio, que sería el discernimiento, ¿eh? Yo lo titulo El fruto en sazón de la consolatio y la puerta de la acción. Es decir, es un paso que brota de la consolación, de tener el corazón consolado, de haberte encontrado en el texto con Dios, que ha consolado y ungido todas las fisuras que pueden haber en tu corazón, ya te las ha consolado y entonces te da la discreción, el discernimiento, que es el paso ya hacia la puerta hacia la acción, hacia amar, que es, en una palabra, es lo que la meta hacia la que vamos caminando en este itinerario. El discernimiento es el ejercicio de distinguir la voluntad de Dios de aquello que no es de su agrado, algo que es difícil, ¿eh? Algunos profesores hablan del querer de Dios en vez de la voluntad de Dios, quizás porque la expresión voluntad de Dios ha sido muy traída y llevada y la expresión el querer de Dios toca más lo que es el corazón de Dios, lo que Dios desea para toda la humanidad. Por eso muchos autores dicen la discreción es la palabra confrontada con la vida. Es la palabra que ya ha entrado en tu vida y ya te da la luz para que tú sepas qué pasos tienes que ir dando para ser de Dios, para ser seguidor y discípulo de Jesús, para ser de verdad orante, ¿eh? Te da esa luz. La escucha de la palabra de Dios me va abriendo, me abre a analizar mi realidad concreta. Y esto es importante, porque no es meterme en una nube, no es meterme en una burbuja donde yo esté muy feliz y el resto del mundo importa poco, sino que es todo lo contrario. Quien va dejando que la palabra entre en su vida y se adueñe de su vida, entonces comienza a tener unos ojos abiertos a la realidad propia y del mundo entero.
para no vivir alienados, manipulados, eh, controlados por otros, sino para ser un ser libre con discernimiento y analizar la realidad no para estar todo el día dándole vueltas a mi realidad como algo compulsivo y obsesivo, sino para ver qué es camino hacia Dios y qué es lo que me aleja de Él. Pero a esta discreción le precede siempre la consolatio. El cardenal Martini lo va a repetir siempre en todos sus escritos por activa y por pasiva. Si no hay consolación en el corazón, no se puede hacer un discernimiento a la luz de Dios. Y si os vais fijando en los escritos de los diferentes padres de la Iglesia o de los santos, veréis que todos coinciden en lo mismo. Santa Teresa dirá, ¿no? No hacer mudanza en época de tormenta o de batalla no hacer mudanza, es decir, no hacer un discernimiento para un cambio, para tomar una senda, porque te puedes equivocar, parece que va conduciéndome a Dios, pero puede ser que no. Por eso primero al discernimiento le precede la consolatio como una preparación cordial al lúcido discernimiento, porque el discernimiento se hace en el corazón, la sede de la mente, de las opciones, de las decisiones en la Biblia es el corazón. Por eso amar a Dios con todo el corazón es con todas mis decisiones, con todas mis opciones, con todo mi raciocinio, con toda mi lógica, amarle. El Salmo 1, que es el salmo programático de todo el Salterio es un libro único de 150 salmos, pero es un libro único, y el primero es el salmo que nos presenta como un sumario, un resumen de todo lo que después en los otros salmos se va a desarrollar. Por eso los especialistas le llaman el salmo programático, porque nos presenta el programa de todo lo que se va a desarrollar en los 150 salmos. Y habla de la sabiduría que procede de susurrar la palabra de Dios asiduamente. Comienza así: dichoso el hombre que no sigue el camino de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Y puntos suspensivos, cuanto emprende tiene buen fin. Todo el salmo no lo voy a decir, pero lo que impresiona en este salmo es que a la lección divina, es decir, a la degustación orante de la palabra de Dios, ese medita su ley día y noche, esa lección divina que hace el salmista día y noche, no está unido simplemente a la alegría interior o a la paz. No dice dichoso el que medita su ley día y noche porque se llenará de paz, se llenará de alegría, sino que está unido al éxito en las empresas. Cuanto emprende tiene buen fin. Fijaos, el susurrar la ley de Dios está unido a todas nuestras empresas. Otro salmo dirá, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Es decir, tu palabra que me acompaña en cada decisión, en cada trabajo, en cada proyecto que empiezo. Tu palabra es la que voy susurrando día y noche y es lo que me conduce en mi trabajo, en mis empresas, en lo que me traigo entre manos. Y por eso que voy conducido por este susurrar tu palabra, llego a buen fin. Y a veces el buen fin nos lo imaginamos como un éxito enorme de aplausos,
pero a veces el buen fin es una puerta estrecha, con forma de cruz, pero tiene buen fin. Aparentemente es fracaso, es dolor, es sufrimiento, pero tiene buen fin porque atravesada esa puerta estrecha aparece la luz de Dios, la vida sobreabundante. Por eso merece la pena hacer la lección divina, para que esta palabra susurrada día y noche nos dé discernimiento, nos haga vivir de cara a Dios, aunque tengamos que pasar por una puerta estrecha. Este salmo primero pone de relieve una relación directa entre la lección y las opciones concretas históricas de la vida. La lección y el accio, el hacer, unidas bíblicamente y existencialmente. Claro que lo importante es ser, no vivir en un activismo, pero el verbo hacer también es importante en la Biblia. Decía Martini, tan importante es en el Evangelio de Mateo, él se centraba en un estudio que hace sobre este verbo en el Evangelio concreto de Mateo, dice, tan importante es que va a decidir quién va a sentarse junto al Padre y quién no, porque habrá al final una voz que dirá, venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber, etcétera, ¿no? Y va diciendo todas las descripciones del verbo hacer. Dice Martini, pero esto que se ve por fuera, tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, debe proceder de un hacer del corazón, de un dejar a Dios que trabaje en mi corazón. Y este hacer de las manos de Dios se expresa en las bienaventuranzas. Dichosos los que lloran porque serán consolados. Dios va consolando cada uno de los lloros y de los gemidos de la humanidad entera. Dichosos los perseguidos, etcétera, los que tienen hambre y sed de justicia. Siempre la justicia en la mente hebrea hace relación no a una norma social, hace relación a una alianza con Dios. Por eso la justicia de Dios se ha revelado en la muerte y la resurrección de Cristo. Ha aparecido la justicia en la tierra, porque ha aparecido la salvación, la alianza nueva, el restablecimiento de la alianza que el hombre había roto. ¿Veis? Por eso está unido el orar con las empresas que hacemos. Bien, por eso el siguiente punto que vamos a ver en esta discrecio es la confrontación vital y las opciones evangélicas audaces. Este punto es muy importante, porque entendido esto, tenemos ya una puerta abierta para saber discernir, para buscar el discernimiento, para preparar el terreno a que Dios nos envíe ese don del discernimiento. Si leemos atentamente los escritos de los padres, partiendo de San Agustín y siguiendo por San Ambrosio y San Gregorio Magno, que son los que más van a tratarlo, observaremos que el proceso dinámico de la lección no se para en la contemplación. No hacemos lección para contemplar. Esa no es la meta.
De la contemplación nace la consolación, es decir, el sentido interior de la alegría del Espíritu Santo, que es una alegría por la presencia de Dios, no por el éxito humano. Es un gozo por la presencia de Dios en mi vida, aunque todo me vaya mal. La contemplación nace de la contemplación la consolación, que es este descubrir presente en mí y en el mundo a Dios. Se me desvela que el Espíritu de Dios no es ajeno a lo nuestro, a nuestra vida. Caigo en la cuenta, pero si es que todo lo que yo estoy pasando está presente ante Dios. Dios le interesa lo que me pasa. Al contrario, el Espíritu está tan cerca que es operante en la historia y en la vida humana. Voy descubriendo las veces que Dios ha aparecido en mi vida para actuar, para cambiarme, para pasarme de la tristeza a la alegría, de la desesperanza a la esperanza, de la impaciencia a la mansedumbre, a la paciencia en el sufrimiento. Todas esas veces que hemos pasado de una orilla a otra ha sido obra de Dios, no ha sido nuestra. Y entonces ver interiormente esta cercanía de Dios a todo lo nuestro da una gran consolación, porque entonces yo no estoy sola, no estoy solo en esta batalla de la vida. Hay uno que camina conmigo siempre y que ese no se va jamás. Yo me puedo ir, pero él siempre estará junto a mí. Y por eso de esta gran consolación nace lo que se llama la discreción, el discernimiento, la capacidad de comprender, decía otro profesor, las consonancias de la vida en las situaciones humanas y sociales que no son fragmentos aislados. Voy descubriendo como que en todos los acontecimientos de la vida hay un hilo conductor, hay un plan de Dios, un proyecto que me va conduciendo de una cosa a otra. El traslado a esta ciudad, el tener este otro trabajo, esta puerta que se me ha cerrado, esta otra puerta que se me ha abierto. Voy descubriendo que todo eso no ha sido al azar, que hay un plan de Dios. Y ser capaces de captar la acción de Dios en el mundo, cuya verdad se me revela al contacto prolongado con la palabra. Fijaos la cantidad de frutos por haber acostumbrado mi vida a la palabra de Dios, a escucharla, a rumiarla, a alimentarme de ella. Por eso, recibido el consuelo de Dios, distingo el camino de la vida y el camino de la muerte con mayor lucidez. Y veo dónde actúa Dios y dónde no puede actuar porque no le dejamos espacio. Dios actúa en nuestra pobreza, en nuestras carencias, si le dejamos hacer. Y Él siempre nos conduce hacia la vida, que es comunión, que es unidad, que es donación desinteresada, sin ningún interés, sin ningún beneficio para nosotros, solo el beneficio de amar. Y amar sin medida. Decía San Bernardo, decir, amar sin cansancio. ¿Y eso quién lo puede hacer? Ninguno de nosotros. Solo aquel que se alimenta de la palabra. Vuelve en los cansancios a levantarse, a tomar de nuevo energías y a seguir adelante. Del discernimiento salen las opciones conforme al Evangelio.
yo no puedo hacer esto o hacer esto otro porque va contra el Evangelio, porque va contra mi fe. Y voy, no necesito que nadie me ponga una norma. Yo voy viendo con la luz de la palabra qué me conduce a la muerte, a separarme de Dios y qué me conduce a la vida. No leo la escritura para tener un poco de valor y de fuerza en mi vida, ¿eh? Como un parche, y acordarme más de Dios, como si fuera una cosa muy romántica. Leo la escritura porque de ella nace el discernimiento en las opciones y en las acciones de mi vida concreta. Está muy necesitado nuestro mundo entero, incluida la Iglesia, de este discernimiento. Toda la humanidad. Necesitamos pedir este discernimiento para tomar opciones de acuerdo al Evangelio, no contrario al Evangelio. No vivir de etiquetas. Soy cristiano y ya está, tengo esa etiqueta, sino vivir auténticamente el ser cristiano, porque eso me da la felicidad. Cuando llenamos el tiempo y el espacio de chismes, de engaños, de cosas mundanas, aunque estemos en un monasterio, es imposible que entre el consuelo de Dios en la vida. Es imposible, porque hemos levantado un muro de engaño, de cosas mundanas. La mundanidad, decía un profesor mío, estirpa la espiritualidad. Que no es una cosa extraña, es el relacionarte con Dios como tu Padre que te va guiando cada día. La lección divina es generadora de opciones evangélicas, tanto personales como comunitarias, todas las decisiones comunitarias a la luz del Evangelio, todas, desde las decisiones más pequeñas hasta las más grandes, a la luz de Dios, porque nosotros sin Dios no somos nada, nada, no podemos nada. Somos un sarmiento seco para tirar al fuego, nada. Si no estamos pegadas a la vid. Y de la consideración constante de la escritura nace el obrar evangélico de la caridad. ¿Y por qué no tenemos más caridad? Es porque a lo mejor necesitamos mucha más constancia en relacionarme con la escritura, con Dios en la escritura, porque así mi obrar estará enraizado en la fe, que se alimenta de la escucha de la palabra. Mi actuar no va a estar alimentado de mi lógica, de mi razón, porque yo lo sé todo. Sé quién se equivoca y quién no. Se llama soberbia. El querer centrarnos en nuestra razón como el motor de todo porque nosotros vemos las cosas muy claras, se llama soberbia. Y la humildad es el sentirte pequeño, necesitado de la luz de Dios para todos los pasos de tu vida. Y entonces tendrás vida abundante. Por eso leemos para amar, leemos para amar. En cuanto dejamos de amar, pues ya no sirve de nada que sigamos leyendo. ¿Para qué? Si la finalidad es amaros unos a otros como yo os he amado, en eso conocerán que sois mis discípulos. Todo lo demás es fachada, todo lo demás es apariencia. Pienso que no es posible pasar indemnes a través del desierto espiritual del mundo de hoy si
Estoy diciendo palabras textuales de un profesor de Sagrada Escritura, ¿eh? A través del desierto espiritual del mundo de hoy, no podemos pasar indemnes si el cristiano no se nutre de un gusto personal de la palabra de Dios. Que no haya nadie que tenga que ir detrás diciéndote que hay que hacer lección divina. Que seas tú el que quieras saborear la palabra, porque te hace sentir el gozo de la presencia de Dios en medio de las contrariedades de la vida. Y entonces sí podrás atravesar todas las contrariedades que aparezcan. Este discernimiento entre el querer de Dios y lo que le desagrada para renunciar a las propias voluntades y hacer la voluntad divina era esencial en el monacato y en los padres de la Iglesia. Así que en ningún sitio hacer mi voluntad, ni en la familia, ni en la comunidad, ni en la parroquia, ni en el trabajo, ni en el barrio. Nunca hacer la voluntad propia era el gran enemigo de la relación del monje con Dios, mucho más que los demás pecados. Hacer la voluntad propia. Así, Orígenes, en su comentario a la carta a los Romanos, comentando el capítulo 12 de la carta a los Romanos, dice: nos transformamos por la renovación de la mente, ejercitándonos en la sabiduría, meditando la palabra de Dios, y cuanto más provecho saco de la lectura diaria de las Escrituras, cuanto más penetro en ellas, tanto más se renueva según un proceso ininterrumpido y cotidiano toda mi mente. Así que muchas veces andamos saturadas, bloqueadas, saturadas de tanta información, saturadas, porque eso no es informar, es bombardear con la misma noticia permanentemente hasta que la psique humana se agota. Para poder parar ese bloqueo y esa saturación, necesitamos un trato, dice estas dos palabras, ininterrumpido y cotidiano con la palabra de Dios. Dudo que pueda transformarse por la renovación de la mente, sigue diciendo, el que se muestre perezoso en la lectura de la Escritura y en el ejercicio de la inteligencia espiritual, es decir, este discernimiento, que le capacite no solo para entender lo que está escrito, sino para explicarlo con mayor claridad y comunicarlo con mayor diligencia. Y ciertamente que si la mente no ha sido renovada e iluminada totalmente por la sabiduría de Dios, no podrá discernir lo que es voluntad de Dios, puesto que muchas veces confundimos la voluntad de Dios con lo que no es. Y si Orígenes decía esto, cuánto más nosotros que somos aprendices del contacto con la palabra orante, un contacto orante. Por eso este discernimiento conlleva una confrontación vital con la palabra. Así lo expresó en el sínodo de la palabra Benedicto XVI. Si lo queréis leer, es la Verbum Domini número 23, que dice así en un trocito que yo os leo: es decisivo mostrar la capacidad que tiene la palabra de Dios para dialogar con los problemas que el hombre tiene que afrontar en la vida cotidiana. Es decir, la palabra de Dios no es algo extraño a la vida del hombre, sino que tiene la capacidad de dialogar con sus problemas, mostrar la palabra como una apertura a los propios problemas, una respuesta a nuestros interrogantes, un ensanchamiento de los propios valores y a la vez como una satisfacción de las propias aspiraciones.
Hombre, la palabra no te va a decir exactamente tienes que coger el metro para llegar a tal sitio, ¿eh? Pero la palabra de Dios te va a abrir a dialogar tu vida con Dios, a preguntarle a Él, ¿qué te parece de lo que me está pasando? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo decir? ¿Qué debo callar? Y a través de la palabra Dios te inspira, te orienta. Así de vivo y de existencial era el discernimiento para los padres. San Gregorio dedica 2 elogios a la regla de San Benito y dice que esta regla es notable por su discreción, por su discernimiento y clara en su lenguaje. Por eso discernir es un arte que viene de Dios, no viene de nosotros, pero nosotros tenemos que abrirnos al don, tener sed de ese don, tener hambre de que Dios nos lo dé para asimilarlo. Es un arte que viene de Dios, pero que conlleva vigilancia y diligencia del hombre. ¿Qué tengo que hacer? Velar. Yo no tengo discernimiento, vela. Ándate vigilante, abre los ojos a lo que te pasa y a lo que pasa a tu alrededor, porque ha de unirse a la discreción la prudencia, al discernimiento la prudencia, sin equivocarla con actitudes de comodidad. San Benito la usa en su regla de monjes para invitar al abad a ser moderado en sus disposiciones y dice: que el abad, pensando en la discreción del santo Jacob, que decía, si canso a mis rebaños sacándolos de su paso, morirán todos en un solo día. Tomando pues esto y otros ejemplos de discreción, que es madre de las virtudes, ponga moderación en todo. Ponga moderación en todo sirve no solo para los monjes, sino para todos los cristianos. Si estás teniendo mucha actividad y mucho trabajo, pon moderación y dedica un tiempo a la escucha de la palabra. Y ve equilibrando. La moderación es norma sabia en la vida. Discernimiento y moderación se compenetran. Esta es fruto del discernimiento. La familia está ya muy cansada, muy agotada. La comunidad está cansada. Ha tenido una temporada mala. Ahora un tiempo de moderación, de silencio, de formación, de escucha de la palabra. Porque somos criaturas rítmicas. Esto no me lo he inventado yo, ¿eh? Esta es una de las bases del conocimiento humano, del funcionamiento humano. La vida necesita de un ritmo moderado. Somos criaturas rítmicas. Y que este equilibrio lo necesita toda persona humana para ser verdaderamente humana y no volverse una máquina. Esta moderación melodiosa, dirá Martini, necesita de un constante discernimiento en la jornada para no vivir lejos de nuestra verdadera identidad de humanos, en la ilusión de una omnipotencia falsa. Yo puedo con todo. Y cada vez voy abarcando más. Pero tienes que parar y alimentar la necesidad de silencio, de escucha, de oración, de trato con Dios, que todo cristiano tiene. Del discernimiento y la moderación brota la sencillez de vida.
Desaparece la prepotencia, porque a las claras está que no puedo con todo. Y ahora modero, paro y me voy haciendo una persona sencilla, sin doblez, sin dos o tres caras, que se desarrolla en la verdad de que Dios está presente y como está presente yo me paro a atenderle. No solo atiendo a mi familia, a mis hermanas, a mis vecinos, a mis parroquianos, sino que atiendo a Dios que está aquí presente y que se hace accesible aquí y ahora en esta actividad de la Lección Divina, en este momento, porque no hay incompatibilidad entre lo sagrado y lo profano. Ha quedado unido. Desde que el Verbo se ha hecho carne, todo ha quedado unido, ha quedado traspasado por la luz de Dios. Y entonces mis quehaceres y mis trabajos necesitan de la luz de Dios, porque no están separados. Todo conduce a Dios si se tienen las luces del discernimiento y se vive en constante vitalidad entre la estabilidad y el cambio. Hay cosas que han de permanecer porque son esenciales, son el corazón, el cimiento. Cristo no va a cambiar nunca porque es la roca. Y hay cosas que son superficiales, que pueden cambiar, que están al servicio de los hombres. El sábado es para el hombre, no el hombre para el sábado. Lo personal y lo comunitario tienen también que discernirse para estar en equilibrio. Ni todo es comunitario en nuestra vida, ni todo es la familia. Siempre hay también una parte de lo personal, de las necesidades de cada persona, y eso necesita discernimiento, integrando la acción y la contemplación, el trabajo, el estudio, la oración, en un todo que es la vida entera. Y ese todo va a atravesar la Biblia desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Así que amar a Dios con todo, con el trabajo, con el estudio, con la oración, con la cocina, con la limpieza y con todo. Y esta moderación nos viene dada por el contacto con la palabra de Dios. San Bernardo une la consolación a la purificación del ojo del corazón, como pasos unidos que trazan la senda hacia la comunión con Dios y de ella con los hermanos, con todos, los de dentro y los de fuera, con todos. Dice así, aunque lo podéis leer en los sermones varios de San Bernardo, en el tomo sexto de su colección. Dice, queridos hermanos, he aquí el primer grado de contemplación. Considerar constantemente cuál es la voluntad de Dios, lo que le agrada y le complace. Digamos, Señor, ten misericordia, porque he pecado contra ti. Cuando hemos purificado el ojo de nuestro corazón con estos pensamientos, ya no vivimos en nuestro espíritu con amargura, sino en el de Dios y muy felices, etcétera, porque es un sermón larguísimo. Pero es esto, el discernimiento de la voluntad de Dios va unido a la moderación que entraña humildad. Humildad no está de moda, lo siento, no está de moda, pero es la base de todo lo demás. Desde esta humildad, desde esta moderación y armonía entre el silencio y la palabra,
surge el discernimiento, perdón, surge tras el discernimiento la colatio, o lo que llamamos compartir desde la palabra los frutos del silencio creativo de la lección divina, lo que la palabra me ha dicho cuando yo he estado orando en silencio, compartirlo en un diálogo comunitario o parroquial o familiar, de manera que haya un salir de mí mismo para enriquecer a los demás, no para lucirme. La finalidad es el enriquecimiento de el crecimiento de toda la comunidad. En la colación yo aporto lo que ha aportado Dios a mi lectura cuando yo he estado orando con la lectura en ese encuentro personal. Y vamos a describir, vamos a comenzar un poquito esta colación que yo llamo la sabiduría nacida del magisterio fraterno. Porque vamos a compartir lo que la palabra ha dicho a cada hermano, a cada hermana. Luego es el maestro interior, el que ha hablado conmigo en la oración, el que me ha ido enseñando, ahora lo comparto con los demás. Es la palabra compartida o el coloquio comunitario en el que yo diálogo con estoy en diálogo con los hermanos y sopeso mi respuesta a la palabra de Dios con las otras respuestas de cada miembro de la comunidad. Porque aunque estamos compartiendo la misma palabra, a cada uno le puede decir algo diferente según su situación, según su momento actual, según las preocupaciones y los retos que tiene entre manos, etcétera. Porque Dios viene a hablar a la vida concreta. Y cada uno tiene una situación concreta diferente, aunque comunitariamente o familiarmente estemos viviendo una situación. Es un ejercicio la colación que enriquece porque siempre se comprueba que la misma palabra de Dios orada dice cosas diferentes a cada uno y a veces súper diferentes. Yo soy testigo de que he dirigido muchísimas lecciones divinas. La misma palabra ha dicho cosas completamente distintas, pero sin parecerse en nada a un miembro que a otro. Porque Dios habla a la realidad de cada persona. A la hora de responder a la palabra, sé que no estoy solo. La luz y la fuerza que he recibido de la palabra he de compartirla con los hermanos. Incluso al poner en común las resonancias de la palabra, recibo más luz y más fuerza de Dios a través de los otros. Ya no me quedo solo con la luz que he recibido yo sola, sino que ahora ya voy recibiendo la luz de los demás. Y al final de la colación tengo muchísima más fuerza y más luz y más ganas de llevar a la vida esta palabra y de darle respuesta a Dios con mi vida que cuando la he orado a solas. Ya no es mi sabiduría. Por eso insisto mucho en la colación en los últimos años. ¿Sabéis por qué? Porque el individualismo se ha adueñado de nuestra sociedad. Cada uno va a lo suyo, según su criterio, según sus intereses. Nadie mira el interés de los demás. Se está adueñando y necesitamos contrarrestar esta corriente que nos puede llevar. Necesitamos de los demás. Nuestra luz sola es pequeñita.
Para ser una luz grande necesitamos de todos los demás. Por eso ya no es mi sabiduría que Dios me ha dado cuando he orado con la lección, sino que la sabiduría del grupo es lo que va surgiendo en medio de la reunión, en medio de ese diálogo. Lo que se inició como un itinerario personal en los primeros pasos, que ciertamente son pasos personales, nadie puede leer esa palabra por mí, yo tengo que enfrentarme con esa palabra y leerla yo a solas, pero al llegar a la colatio se hace vida común y praxis comunitaria, compartiendo, suplicando y dando gracias, pero todos juntos, todos juntos. Y es importantísimo este ejercicio en este momento actual. En la colatio prima el clima oracional más que el del estudio. Es un diálogo oracional. Lo que el Espíritu Santo ha dicho a cada uno, tenga estudio o no tenga. Lo de los estudios es después. Prima, por encima de todo, lo oracional. Por eso en esta colatio, y esto lo repito 1000 veces, no caben las disquisiciones o las disertaciones teológicas. Lo que el medievo conocía como la disputatio, que eso era propio de las escuelas catedralicias, que luego se convertirán en universidades. ¿Cómo nacen las universidades? De las escuelas catedralicias. De las escuelas, primero no había universidades, Lo que había eran escuelas monásticas o monacales en los monasterios y escuelas catedralicias en las catedrales. Después se convirtieron en universidades. En esas escuelas catedralicias, lo propio de la colatio era la disputatio, era ponerse a discutir de corrientes teológicas. En la lección divina, que era lo propio de las escuelas monacales, la disputatio estaba prohibida. Solo se comunicaba lo que el Espíritu Santo en la oración nos había dicho. Y por tanto, la palabra del hermano era sagrada. Nadie podía ridiculizar lo que otro había aportado, porque el otro aportaba según la luz que Dios le ha dado. Para las escuelas monacales era el crecimiento de la vida espiritual lo que se buscaba por encima de todo. Crecer, tener lazos de amistad con Dios cada vez más fuertes. ¿Para qué? Para que después nuestros lazos de relación con los demás se fueran haciendo más fuertes, más estables, vínculos verdaderos, no contactos virtuales y nada más. El compartir era en función de alimentar la vida espiritual personal y comunitaria. Y en esta línea, y ya es lo último que voy a decir para no entrar demasiado en la colatio, nos quedamos a mitad de la colatio para completarla el miércoles que viene, pero en esta línea San Gregorio Magno dice así: sé realmente que a menudo va a expresar una experiencia personal de lo que él experimentó en la colatio, que nos puede ayudar a nosotros. Entonces, dice él, sé realmente que a menudo muchas de las cosas de la escritura que yo no lograba comprender, las he comprendido cuando me he encontrado en medio de mis hermanos, es decir, haciendo una colatio. Considero como un regalo todo lo que él puede sentir o comprender mejor que yo. Un regalo, lo que el hermano ha sentido, ha comprendido y ha comunicado. Es un regalo.
Hay quienes no tienen hermanos, viven en un absoluta aislamiento y soledad. Dice San Gregorio, y esta es la potestad de la verdad, el que ella se manifieste por medio de mí a otros, o que por medio de otros la verdad de Dios, llegue a mí, la verdad de su belleza, la verdad de su bondad, la verdad de su amor, llega a mí a través de lo que el hermano está diciendo. Unas veces toca a uno para que escuche con provecho lo que ha hecho resonar por medio de otro Dios mismo. Y otras veces toca a otro que haga oír con claridad lo que otros tienen que escuchar. No siempre va a ser el mismo hermano el que Dios inspire, pero siempre va a haber alguien que va a aportar algo de la sabiduría de Dios en esa colación. Y eso para San Gregorio era un verdadero regalo. Bien, nos vamos a quedar ahí. Yo espero que vayamos experimentando la lección divina como un regalo, siempre. Cuando estamos en los momentos personales en los que oramos de tú a tú con el texto a solas, y cuando nos reunamos con el grupo, con la comunidad, con el grupo del monasterio, con el grupo parroquial, con el grupo al que pertenezco, y podamos recibir el regalo de los otros, lo que los otros han sentido, y con absoluto respeto lo acojamos como verdadero regalo de Dios, venido a nosotros. Bien, pues hasta aquí la clase de hoy.